Ok. Muy buenas tardes. Los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para hoy día y tiene como título Mitos y verdades en las contrataciones del Estado y viene a ser el tema 12, el tema complementario 12 del programa de capacitación Contrataciones exitosas con el Estado. Ya los que nos han venido siguiendo durante todo este tiempo ya conocen que hemos dictado los 12 temas principales que estamos mostrando en pantalla y la semana pasada dictamos el tema 11, casos prácticos, sanciones a proveedores, y hoy día estamos ya con el tema 12 y con esto cerramos los 12 temas complementarios, haciendo un total de 24 temas del programa de capacitación Contrataciones exitosas con el Estado. Si alguno de ustedes no ha podido participar en alguno de estos seminarios, ya saben que los videos respectivos se publican en nuestro canal de YouTube. Si alguien quiere tener acceso al video original, porque los videos que están en YouTube están editados, tienen algunas ediciones, si alguien quiere tener acceso a los videos original, los puede solicitar enviándonos un correo también. Entonces, el día de hoy vamos a dictar mitos y verdades en las contrataciones con el Estado y les informo que la próxima semana vamos a hacer un evento coorganizado con la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, que tiene como título El Fideicomiso, un aliado en las obras públicas, ¿no? Que recientemente ha habido una modificación en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y le está dando mayor relevancia, mayor importancia a esta herramienta financiera de los fideicomisos para los adelantos en obras públicas. Así que hemos hecho algunas coordinaciones con COFIDE, la Corporación Financiera de Desarrollo, ¿no? Y hay dos expositores que hemos coordinado que van a participar en el evento de la siguiente semana, así que todos están cordialmente invitados. De igual manera, jueves de 6 a 7:30 de la tarde, en nuestra plataforma oficial de GoToWebinar, retransmitido por Facebook Live y YouTube Live, recordando que los que participan en esas dos plataformas, Facebook y YouTube, no tienen acceso al módulo de preguntas ni al certificado digital que emite GoToWebinar. Por eso, nuestra recomendación es que procuren participar siempre en la plataforma oficial que es GoToWebinar. Entonces, ya hemos dictado pues 23 seminarios, ¿no? En los que hemos desarrollado cómo se desarrolla un proceso de contratación pública, siempre desde el lado de los proveedores y más enfocado a bienes y servicios, que son un poco más simples, ¿no? Ejecución de obras tiene algunas complejidades que nos harían pues dilatar un poco los tiempos y ustedes saben pues que el tiempo es muy corto que tenemos para transmitirles lo que queremos, ¿no? También mencionando que nuestras exposiciones están referidas a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que es el marco general de la contratación pública, ¿no? Porque ustedes ya saben, y se lo hemos dicho, y vamos a ver también ahora, que existen otros marcos de contratación pública paralelos a este régimen principal o régimen general, ¿no? Entonces, en el tiempo que tenemos nosotros de asesoría, que tenemos ya más de 23 años asesorando entidades públicas hasta el año 2018, luego ya hemos dejado de asesorar entidades públicas, pero todo este tiempo, los 23 años asesorando a empresas privadas, ¿no? Uno va escuchando, va conversando con personas, ¿no? Y hemos podido identificar algunos afirmaciones que se hacen, ¿no? Pero que no todas ellas suelen ser ciertas, ¿no? Por eso que hemos denominado el tema de este seminario mitos y verdades, ¿no? O sea, algunas cosas no son ciertas, son falsas, pero otras sí son verdaderas. Entonces vamos a analizar con ustedes algunos de estos mitos o verdades, ¿no? Para que conozcamos, pues, qué es lo que en realidad corresponde respecto a estos procedimientos de contratación pública. Uno de estos mitos es que se señala que solo las grandes empresas acceden a los contratos públicos. Eso es lo que se dice, ¿no? Algunos como justificación para no contratar con el Estado dicen, no, solamente las grandes empresas contratan con el Estado.
Sin embargo, cuando uno ingresa al portal del OCE, una herramienta que tienen ellos que se llama Conoce, y vemos la evolución de la participación de las MIPE, que tienen ellos esta información en su web, podemos ver pues que la afirmación esta no es cierto, ¿no? Porque las MIPES tienen casi el 50%, ¿no?, en su participación en los procedimientos de contratación pública, MIPE, lo que está marcado de azul, 49.1 en el año 2021, 47.6 en el año 2020, ¿no? Se ha ido creciendo. Y igual podemos ver respecto a los proveedores, ¿no? Que cuántos proveedores hay que son MIPES o no MIPES. Vemos que más proveedores hay que son MIPES y otros y menos proveedores lo que son MIPES, ¿no? Esto de acá es en función a los montos adjudicados. La información es de los proveedores que están registrados, ¿no?, en el RNP. Y Perú Compras, a febrero del año 2022, emitió una nota de prensa que señalaba que el 83.8% de proveedores del Estado a través de catálogos electrónicos son MIPES. O sea, la mayor parte de proveedores que interactúan o que contratan con el Estado a través de los catálogos electrónicos de Perú Compras son las MIPES, con un 83.8% de participación. Y además de eso, debemos de tener en cuenta, ¿no?, que esta información que estamos dándole, que viene a ser el marco general de la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, que regula aquellas contrataciones que son superiores a las 8 ITs. O sea que hay contrataciones que son menores a 8 ITs, que evidentemente pues acá hay más información que donde deben estar participando las MIPES. Además, el RNP, ¿no?, establece procedimientos o tipos de procedimientos de selección en función a la capacidad, ¿no? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica. En obras, a cada proveedor se le asigna una capacidad máxima de contratación, ¿no?, para que uno pueda ver pues a qué proceso se presenta. Y no solamente eso, sino que las MIPES no pueden participar en consorcio. De repente uno dice, no, pero están pidiendo una experiencia muy alta y yo no la tengo. Bueno, existe la posibilidad de que las MIPES, ¿no?, se asocien para presentar una oferta en consorcio y poder acreditar las calificaciones que le podrían estar solicitando en un determinado procedimiento de selección, ¿no? Lo cual significa pues de que no existe una restricción así total, ¿no?, fehaciente, para que una MIPE pueda acceder a cualquier tipo de proceso. No hay formas como se puede acceder. Que además, la normativa respecto a los requisitos de calificación y evaluación de ofertas también considera, tal como lo hemos visto ya en otros seminarios, beneficios a las MIPES, ¿no? Hay beneficios en los requisitos de calificación, por ejemplo, respecto a la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? No se le puede solicitar más del 25% del valor estimado de la contratación en el caso de adjudicaciones simplificadas, ¿no? O también hay un beneficio del 5% de bonificación sobre la evaluación en el caso de las MIPES, ¿no? También hay beneficios para las garantías, ¿no?, para que una MIPE, en lugar de optar por presentar una carta fianza, pueda solicitar la retención del monto de la garantía, ¿no? Entonces, sí hay muchas posibilidades, ¿no? La normativa lo prevé y lo permite para que una micro o pequeña empresa puedan contratar con el Estado de alguna forma, ¿no?, participando en consorcio o decidiendo a qué tipo de proceso me presento, y además siempre pensando, ¿no?, que una empresa ahora, por ejemplo, puede ser una microempresa, pero de acá, una vez que ya tiene mayor experiencia, mayores contratos, puede ser una pequeña empresa, luego una mediana y luego una gran empresa, ¿no? Que es un crecimiento orgánico de una empresa, ¿no? Nadie, pues, va a lograr contratos millonarios. Recién nos constituimos, ¿no?
toda empresa debe tener un crecimiento orgánico, tal como nosotros mismos, los seres humanos, tenemos un crecimiento orgánico, ¿no? Entonces, en la planificación de una empresa que recién se está constituyendo, ¿no? Debe considerar que evidentemente primero comenzamos pues con contratos pequeños y luego vamos a ir creciendo ya en función pues a los contratos que vayamos obteniendo, ¿no? Entonces, esta afirmación de que solamente las grandes empresas logran contratar con el Estado es totalmente falsa, ¿no? O sea, existen muchas posibilidades y las estadísticas lo señalan que las micro y pequeñas empresas sí logran acceder al contratar con el Estado. Ahora, en nuestra experiencia también podemos decir de que muchas microempresas no logran contratar con el Estado por falta de conocimiento, ¿no? Por desconocimiento, o por no contar con el asesoramiento correspondiente, ¿no? Algunas piensan, que lo vamos a ver al final también, que el asesoramiento es una carga para ellos, lo cual no es correcto, ¿no? Otro de las afirmaciones que se hace, que hemos escuchado por ahí, es que solo quien ofrece el menor precio obtiene la buena pro. Y eso también no resulta ser cierto, ¿no? Porque el sistema de contratación pública, ¿no? Considera un proceso de selección a través del cual se consideran una evaluación de las ofertas, ¿no? Se considera los requisitos de calificación, de admisión, que en muchos casos determina que no siempre se le adjudique la buena pro a la oferta de menor precio. ¿No? Uno puede decir, no, la oferta de menor precio, el margen es poco, ¿no? Pero no, se puede acceder a contratar con el Estado, no siempre con el monto menor, ¿no? Si uno tiene una buena oferta, ¿no? Cumple pues con los factores de evaluación, con los requisitos de calificación. Porque, por ejemplo, podría suceder de que se presente una oferta menor, ¿no? Y también la normativa, a través del artículo 68 del reglamento, considera lo que conocemos como el rechazo de las ofertas, ¿no? Que señala que cuando el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones a su criterio determina que existe una oferta que está considerablemente por debajo del valor estimado de la contratación, le solicita a este proveedor los elementos constitutivos de su oferta y si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones determina que la información que le ha solicitado no sustenta adecuadamente el precio, ¿no? Para que le pueda garantizar a la entidad pública una correcta ejecución, ¿no? Esa oferta puede ser rechazada, ¿no? O sea, existe, repito, ¿no? En la ley, en el reglamento, mecanismos que determinan que no siempre la oferta de menor precio sea la que se adjudique, ¿no? Entonces, eso también resulta ser falso. Y todo esto ya hemos desarrollado nosotros en nuestros anteriores seminarios, ¿no? Cómo se desarrolla pues el ciclo de admisión de las ofertas, de evaluación de las ofertas, de rechazo de las ofertas y de calificación de las ofertas, ¿no? Entonces tenemos otra afirmación que no resultaría ser cierta. Este dicho es muy común, lo escuchamos casi siempre, ¿no? Y es algo que desanima a muchos proveedores de participar en estos procedimientos de contratación pública, que se tiene la idea de que antes de la convocatoria ya se sabe quién se va a adjudicar el proceso de selección. Aquí quiero señalar que si bien es cierto, existen funcionarios que no actúan con la debida, con los principios adecuados, ¿no? Están tratando de direccionar procedimientos de selección, ¿no? Y ya estas estrategias de direccionamiento están identificadas, ¿no? Al poner, pues, especificaciones técnicas, términos de referencias o requerimientos técnicos mínimos que solamente cumpla un proveedor, ¿no? Desde el estudio de mercado, donde se solicitan los precios, las características y las condiciones de lo que se va a contratar, los requisitos de calificación, los factores de evaluación, ¿no? Se tratan de ajustar a un determinado postor, ¿no? Esa es una de las estrategias de direccionamiento. Otra de las estrategias es en la designación del personal,
al momento de designar al comité de selección, por ejemplo, ¿no? Como ya sabes, hay casos que se están viendo ahora en los medios de comunicación, ¿no? Que se han designado integrantes del comité de selección para que manipulen los resultados de un proceso, ¿no? Personal que no está debidamente calificado, que es manipulable, se ponen expertos independientes, ¿no? O asesores en los comités de selección que lamentablemente muchos de ellos no tienen pues los valores adecuados. O también entre los mismos proveedores, ¿no? Que se hacen altos colusorios, reparte de mercado, como el Club de la Construcción, el Club ahora están hablando del Club de las Empresas Chinas, ¿no? El Club de las Medicinas, ¿no? O sea, hay estos mecanismos, estas estrategias para tratar, pues, de direccionar el proceso y crea esa sensación de que presentarse a un procedimiento de selección no vale la pena porque ya se sabe quién va a ganar. Si bien es cierto, no podemos desmentir que esto existe, que hay formas en que se hacen, pero quien conoce esto, pues evidentemente pues va a poder sortear estas situaciones, ¿no? Porque la misma normativa, ¿no? Tiene principios, hay el principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato, de competencia, el principio de integridad, ¿no? Tenemos bases estándar, ¿no? Hay unas bases estándar que tienen ciertas notas importantes que uno debe conocer y tiene que saber respetar, ¿no? Porque si muchas de esas cosas suceden es porque lamentablemente los proveedores como desconocen, ¿no? No reclaman, no consultan, no observan, no impugnan, no denuncian, no se quejan, ¿no? Entonces esto sigue ocurriendo. Mientras más proveedores conozcan cuáles son sus derechos, ¿no? Qué es lo que permite la normativa y qué es lo que no permite, qué es lo que debemos denunciar, cómo debemos denunciar y a dónde debemos denunciar, evidentemente esto va a cambiar, ¿no? Las mismas bases tienen una parte que hablan de un deber de colaboración, están las reglas del proceso, existe la posibilidad de consultar y observar, que muchos proveedores no lo hacen, no consultan y no observan. Entonces el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones que quiere manipular estos resultados de estos procedimientos de selección, ¿no? Tienen por ahí una ventana por donde salirse, por donde escaparse, porque de repente las reglas del proceso no estuvieran claras, pero ¿qué es lo que pasó? Pues que ningún participante consultó, ningún participante observó y permitió que las bases tengan algunas situaciones que permitan pues que el resultado del proceso no les sea favorable, ¿no? Lo cual pudo ser cambiado si es que se hubieran hecho las consultas adecuadas, las observaciones adecuadas, o si es que se hubiera elevado al OCE, ¿no? O si se hubiera presentado al OCE una solicitud de dictamen, ¿no? Por irregularidades en el proceso, por barreras de acceso, ¿no? El contrato también tiene una cláusula anticorrupción y existen plataformas de denuncias, ¿no? Hay una plataforma digital única de denuncias, está el órgano de control interno de cada entidad pública, la Contraloría General de la República, el OCE, el Tribunal de Control del Estado, Indecopi para las prácticas anticompetitivas, la Fiscalía de la Nación, que ahora está muy activa, felizmente, que tenemos una fiscalía bastante activa, ¿no? Y acá les dejamos para que ustedes sepan, pues, algunas direcciones. Plataforma de denuncias ciudadanas, en esta dirección, si es que alguien encuentra alguna irregularidad, la denuncia a esta plataforma de denuncia ciudadana, pero repito, el problema, ¿qué es lo que viene sucediendo? Que existe mucho desconocimiento, que es lo que nosotros podemos decir, ¿no? A lo largo de todos estos años que tenemos asesorando empresas, que los problemas se presentan por desconocimiento o por no contar con el asesoramiento correspondiente, ¿no? Entonces tenemos esta plataforma de denuncias, esta de acá es la plataforma general de denuncias a cargo de la PCM, esta plataforma de denuncias de la Contraloría General de la República, esta plataforma de denuncias del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Entonces, existen formas como denunciar, ¿no? Entonces, nuestra inacción y nuestra falta de desconocimiento es la que podría estar permitiendo que se cumpla de una u otra manera este dicho de que desde un principio ya se sabe qué proveedor va a ganar. Y yo les decía que esto no resulta ser cierto, ¿no? Porque si bien es cierto, algún funcionario o alguna entidad pública tiene intención de que alguien gane,
¿no? Si uno actúa de la manera correcta, con conocimiento, ¿no? Con valentía, con osadía, ¿no? Y haciendo valer sus derechos, sencillamente esto no tiene por qué ocurrir y no debería ocurrir porque hay mecanismos. Está la ley, está el reglamento, están las bases estándar, están los mecanismos, la directiva del OCE para poder denunciar, la Contraloría, y a nosotros nos toca pues ser vigilantes de todo esto para que esto no suceda y esta intención de esos malos funcionarios no se llegue a concretar, ¿no? Otro de los dichos que hemos escuchado y se menciona mucho es que las entidades públicas demoran en cancelar las prestaciones recibidas, ¿no? O sea, hay proveedores que tienen miedo de contratar con el Estado porque hay esa idea de que la entidad pública demora mucho en pagar, ¿no? Si bien es cierto, esto pudo ser muy alarmante hace algunos años, con los cambios que se han dado a la normativa, ¿no? Esto ha cambiado, ¿no? Porque ahora la normativa señala que la conformidad de bienes y servicios tiene que ser emitida a los 7 días de recibidos los bienes o servicios, ¿no? O máximo 15 días para el caso de consultorías o cuando se requiere efectuar pruebas, y luego de lo cual la entidad debe de pagar, ¿no? Una vez que se ha emitido la conformidad, debe de pagar máximo a los 10 días, ¿no? Estos plazos se han acortado porque antes acá eran 15, ¿no? Y acá era igual 10, ¿no? Entonces estos plazos se han ido acortando y además se han agregado en la normativa esta frase, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir. O sea, si el funcionario no emite la conformidad en los 7 días que señala el reglamento, ya está incurriendo en responsabilidad administrativa. Lo mismo para el pago. Para el pago también se señala bajo responsabilidad del funcionario competente, ¿no? Que es el que tiene que tramitar los pagos. Entonces, se han acortado los plazos para el pago, ¿no? Ahora también existe la obligación de que antes de que se convoque un procedimiento de selección, se cuente con la certificación presupuestal correspondiente, lo que antes no era de esa manera, ¿no? Entonces, ahora se tiene que contar con la disponibilidad presupuestal, con la certificación presupuestal. En las bases del procedimiento de selección, ustedes pueden ver la fuente de financiamiento y eso les puede decir a ustedes, ¿no? El riesgo que puede haber también de que les paguen o no. Uno también tiene que conocer a qué entidad se presenta. No, evidentemente hay entidades que sí demoran mucho en pagar. Entonces, si yo ya tengo conocimiento de que una determinada entidad pública se demora mucho en pagar, tiene problemas para sus pagos, entonces sencillamente mejor no me presento, ¿no? Entonces, existen esas herramientas y la normativa, repito, ha acortado los plazos para que se pague, ¿no? Y también ha incluido ahora una situación de responsabilidad de los funcionarios, lo cual pues ya está ocasionando que se mejoren los plazos en que una entidad pública deba de pagar, ¿no? Entonces, uno que conoce esto, sencillamente tiene pues que hacer valer sus derechos, ¿no? Otro de los mitos o verdades que se menciona por ahí es el proceso de contratación pública es demasiado burocrático y o engorroso. Bueno, acá sí tenemos que decir que esto sí es verdadero, lamentablemente, ¿no? Por más que se han hecho varias mejoras a nuestro sistema de contratación pública, ¿no? Yo la vez pasada conversaba yo con unas personas de Chile con las cuales estamos por firmar un convenio para ver algunas actividades juntos acá en el Perú y en Chile, ¿no? Y ellos les expuse el sistema de contratación pública, ¿no? Y me dijeron, ustedes están más avanzados que nosotros, ¿no? Mi idea personal era que Chile en su sistema de contratación pública era mejor que el nuestro, ¿no? Porque hasta donde yo conozco, muchas de las cosas que tenemos fueron copiadas de Chile, ¿no? Pero luego de que yo les expuse cómo funciona en la actualidad nuestro sistema de contratación pública, los chilenos me dijeron que nuestro sistema está mucho más avanzado que el de ellos, ¿no? Por ejemplo, me dijeron que en el caso de las apelaciones, ¿no? Cuando se presenta una apelación, no se suspende el procedimiento de contratación pública, o sea, continúa el proceso, ¿no? Inclusive pueden suscribir el contrato. Y si el que impugna ganó esa apelación, lo que puede obtener es una compensación económica
¿no? Porque de repente lo han descalificado de manera indebida, pero acá en nuestro sistema no, con un recurso de apelación se suspende el trámite de suscripción del contrato, ¿no? O sea, ese es uno de los ejemplos que me dieron, ¿no? Y otros más, ¿no? O sea, en realidad, bueno, eso me alentó bastante, ¿no? Pero aún así, ¿no? Tenemos un sistema que todavía hay algunas cosas que deben de mejorarse, ¿no? Tenemos tipos de procedimiento de selección, cada uno de ellos tiene sus etapas, sus plazos, tenemos bases estándar, hay bases estándar, luego tenemos bases integradas, luego tenemos bases integradas definitivas, tenemos el SEACE a través del cual se difunden los procedimientos de selección con interacción, transacciones electrónicas. Las entidades pueden postergar los procesos y acá, por ejemplo, es donde esto quizás habría que controlar un poco más, porque yo veo algunos procesos, por ejemplo, de algunas entidades públicas que se postergan de manera indiscriminada, ¿no? La fecha de absolución de consulta será para una determinada fecha y si uno revisa, tiene como 10, 15 postergaciones de la fecha de absolución de consultas y observaciones. No quiero mencionar la entidad pública, ¿no? Pero hay dos casos que yo estoy siguiendo de clientes míos que ya tienen más de 3 meses en el que se han postergado la solución de consultas y observaciones, ¿no? A veces nos llaman y nos dicen, la buena pro estaba prevista para tal fecha, pero hasta ahora no publican y ni siquiera hay una postergación en el sistema, ¿no? Y me preguntan, ¿cuánto tiempo más debo de esperar? Lamentablemente, pues no está normado, ¿no? La ley y el reglamento no señalan, ¿no? Cuál es el plazo máximo para una postergación o las consecuencias de esa observación, ¿no? Parece que no se está sancionando a los funcionarios por estas postergaciones injustificadas o indebidas, por eso que ocurre, ¿no? Y ocurre en ministerios grandes, en entidades grandes. La nulidad de oficio, ¿no? Que esto tengan cuidado ahora que estamos, por ejemplo, a fin de mandato. Estamos en una etapa en que vamos a cambiar de autoridades municipales y regionales, ¿no? Y suele suceder, se los menciono por si acaso, si alguno no lo sabe, suele suceder que, por ejemplo, a ustedes le adjudican una buena pro casi ya a final de año y no logran suscribir el contrato en este año, van a tener que suscribir el contrato con la nueva autoridad. Y por lo general, las nuevas autoridades, ¿no? Cuando tienen que firmar un contrato que no ha sido adjudicado por ellos, sino por una autoridad anterior, ¿no? Declaran nulo ese proceso, le buscan la sin razón para declarar la nulidad de ese proceso, para que no se firme ese contrato y ellos puedan convocar nuevamente el proceso, ¿no? Según sus propios intereses, ¿no? Por eso, nulidad de oficio es una facultad de la entidad pública y muchas veces de manera indebida, ¿no? O sea, le buscan la sin razón a una nulidad de oficio o a una cancelación de un procedimiento de selección porque no ganó el que ellos querían, ¿no? Ayer me pasaron el dato de un contrato grande, millonario, creo que son como 120 millones de soles, que fue llevado por UNOX, ¿no? UNOX adjudicó la buena pro a un proveedor y luego la entidad que había firmado el convenio con UNOX declara nula la buena pro porque dice que no estaba de acuerdo, porque según ellos el proveedor había presentado información inexacta, no sé qué pasó por ahí. Luego UNOX dijo no, yo me ratifico en la buena pro porque yo soy el responsable de la buena pro, ¿no? O sea, le dan la buena pro, UNOX le da la buena pro al proveedor. Que la empresa revisa y dice, no, yo no estoy de acuerdo porque tengo información de que hay información inexacta, por lo tanto, anulo tu buena pro. No revisa el documento que envía a CEDAPAL, dice, no, yo no estoy de acuerdo con tu nulidad y confirmo la buena pro, ¿no? El proveedor estaba ya feliz porque le habían confirmado la buena pro y luego de unos 15 o 20 días, ¿no? Ha salido que UNOX cancela el proceso. Total, primero le da la buena pro, CEDAPAL declaró la nulidad, luego UNOX confirma la buena pro y luego UNOX mismo cancela el proceso, o sea, y deja todo sin efecto, ¿no? El proveedor, evidentemente, ¿qué pasó acá, no? Todo el tiempo que he invertido, que he perdido, que he tenido que pagar, pues, para que me hagan la oferta, ¿no? Pues se gasta en hacer las ofertas, quedó en nada eso, ¿no? O sea, no entiendo qué es lo que ha pasado con ese proceso y más aún
como UNOX, que se supone que están contratando a esta entidad que se supone que son especialistas en llevar estos procesos, ¿no? Ahora anula y declara, cancela un proceso de 123 millones de soles, ¿no? Y va a dejar a una población sin recibir los beneficios, pues que era el contrato, si no me equivoco, era para tendido de redes de agua. Entonces son situaciones que vienen sucediendo, ¿no? Y en nuestro sistema de contratación pública también se nos ha mencionado, ¿no? Que tenemos pues una ley, un marco general, tenemos directivas, tenemos opiniones, tenemos pronunciamientos, tenemos resoluciones del tribunal, ¿no? Y hay marcos paralelos, marcos normativos paralelos. Petroperú tiene su propio reglamento, las cajas municipales tienen sus propios reglamentos, estas contrataciones por organismos internacionales, ¿no? UNOS, PNUD, OIM, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? BID, ¿no? Entonces, el sistema en realidad es totalmente engorroso, ¿no? Tenemos un sistema de contratación pública que se está permitiendo que sea manejado de esta manera, ¿no? Y también pues que se sacan decretos de urgencia, ¿no? Como el 102/2021 que está siendo cuestionado por esas contrataciones que se leyeron, ¿no? O el decreto de urgencia 070 también, ¿no? Que nosotros una vez ya hemos hablado de eso. Y además de todo esto, ¿no? En la fase de selección o en la fase de ejecución del contrato pueden existir controversias, ¿no? En la fase de selección se resuelven a través de impugnaciones y en la fase de ejecución del contrato se resuelven a través de conciliación o arbitraje, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto hace pues que efectivamente sea una verdad lo afirmado en que estos procedimientos de contratación pública en realidad son bastante burocráticos y engorrosos, ¿no? O sea, hay cosas por mejorar en la normativa y sobre todo funcionarios que no están actuando de la manera correcta, ¿no? Otra afirmación que se hace, por ahí he escuchado que yo siempre la he desmentido, que señalan contratar con el Estado es igual que contratar con un privado. Y eso es totalmente falso. Contratar con el Estado es muy diferente a contratar con, con el Estado, es muy diferente a contratar con un privado, ¿no? En primer lugar, porque una contratación pública, estamos hablando de fondos públicos, ¿no? Las entidades públicas no contratan con su dinero, ¿no? No es como una empresa que sí contrata con su dinero, compra con su dinero de la propia empresa, ¿no? Pero una entidad pública contrata con el dinero que nos pertenece a todos nosotros. Y por lo tanto, estas contrataciones están normadas, ¿no? Para que estos dineros, estos fondos públicos sean utilizados de la mejor manera. Aparte, existe control sobre la ejecución de este gasto público y estas contrataciones públicas acarrean, ¿no? Responsabilidad administrativa, civil y hasta penal, ¿no? Entonces, definitivamente lo que no ocurre, pues, necesariamente al contratar con un privado, ¿no? Entre el privado, uno puede negociar, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, ya, si quieres que yo te brinde el servicio que tú quieres, dame 50% de adelanto, ¿no? Y sin garantía, sin nada, ¿no? Y el que quiere, pues, tiene que dar el 50% de adelanto, ¿no? En muchos casos ocurre eso con los privados, sobre todo para los servicios, pero en el Estado no es así, ¿no? En el Estado, si uno quiere adelanto, primero hay límites de adelanto, segundo, tiene que estar previsto en las bases, y tercero, para que me puedan dar el adelanto, tengo que poner yo una fianza, ¿no? Además, si yo contrato con el Estado, ¿no? Y cometo un error por ahí, de repente hasta involuntario, ¿no? Me pueden penalizar, me pueden ejecutar una fianza, me pueden resolver el contrato o puedo ser susceptible de una sanción administrativa con una inhabilitación, con una suspensión de mi RNP o responsabilidad civil o hasta responsabilidad penal, ¿no? Que se ha visto casos, ¿no? Que alguien por no ser pues diligente, y por urgencia de repente necesitaba presentar documentos de un profesional, saca un aviso en el periódico, vienen profesionales, entregan currículums, ¿no? Y se agarran esos currículums y se ponen en la oferta de un postor sin haberlos revisado, ¿no? Sin haber hecho una verificación. Y cuando la entidad pública otorga la buena pro y hace la verificación de los documentos, ¿no? Puede encontrar de que en ese currículum que se adjuntó un proveedor que no tuvo la diligencia debida,
¿no? Había un documento con información inexacta o falsa. Entonces, eso determina no solamente que no se adjudique la buena pro, ¿no? Su oferta no va a ser admitida o va a ser descalificada, sino aparte el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Que puede ser inhabilitación de 6 a 36 meses por información inexacta o de 36 a 60 meses por documento falso, y aparte, ¿no? Una denuncia a la Fiscalía por delito contra la función jurisdiccional por presentación de información inexacta o contra la fe pública por documento falso, ¿no? Entonces, definitivamente queda claro que contratar con el Estado no es lo mismo que contratar con el privado. De allí que se requiere, pues, de tener conocimiento, de actuar con diligencia y sobre todo contar con el asesoramiento correspondiente. Otra de las afirmaciones que hemos escuchado es que el proveedor, ¿no? Un proveedor que contrata con el Estado o que pretende contratar con el Estado, se encuentra en desventaja respecto a las entidades públicas. Y esto nosotros podemos decir que lamentablemente es cierto, ¿no? Se cumple lo que se conoce como el hecho del príncipe, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos pues que el rol del Estado, ¿no? En estas contrataciones públicas es proteger y tutelar el interés general, ¿no? Este es el rol que tiene el Estado. Entonces, por ello que hay que tener pues cuidado con estas contrataciones, ¿no? Y el Estado pues no actúa por sí mismo, ¿no? Sino actúa por los intereses comunes, interés público de todos nosotros, ¿no? El interés general. Y el Estado, los funcionarios, al actuar, ¿no? Tienen que actuar con discrecionalidad, ordenar y controlar la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, ¿no? Adicionales y reducción de prestaciones, ¿no? Por ejemplo, el Estado puede ordenar en un contrato prestaciones adicionales hasta por el 25% o puede reducir prestaciones hasta por el 25%. Y el contratista no puede objetarlas, ¿no? El Estado ordena las prestaciones adicionales o también, ¿no? Ordena la reducción de prestaciones. Entonces tiene esa discrecionalidad, ¿no? O sea, puede ordenar y controlar la ejecución del contrato en función pues a sus propias necesidades y bajo los límites también que la ley le permite, ¿no? O sea, no podría, por ejemplo, reducir prestaciones más allá del 25%. Lo puede hacer, puede ordenar, pero hasta el límite del 25%, ¿no? Entonces, eso es. Y en cambio, el contratista no lo puede hacer, ¿no? El contratista no puede decirle a la entidad pública, oye, vamos a incrementar prestaciones o quiero reducir prestaciones. No, el contratista tiene que solicitarle a la entidad pública, ¿no? Alguna modificación al contrato y la entidad pública, de ser el caso, la aprueba o no, ¿no? La entidad pública tiene la facultad también de declarar la nulidad de oficio de un procedimiento de contratación, hasta inclusive la nulidad del contrato, o también pueden cancelar un proceso, evidentemente siempre dentro de los parámetros que señala la ley y el reglamento, ¿no? Pero el contratista no puede hacerlo, ¿no? El contratista no puede declarar nulo el contrato, ¿no? Ni cancelar un proceso, ni, por ejemplo, el contratista no puede desistirse. Si ya presentó su oferta, no existe la posibilidad de que yo me desista, ¿no? De la oferta que ya he presentado. Si me equivoqué al presentar una oferta, lamentablemente fue mi culpa y tengo que cumplir con lo ofertado, ¿no? Y si no suscribo el contrato a pesar de que hay un error en mi oferta que no me va a permitir ejecutarla, ¿no? Podría iniciarse un procedimiento sancionador en mi contra, ¿no? La normativa señala que no se puede someter a conciliación o arbitraje el enriquecimiento sin causa, ¿no? Solamente se ventila ante el Poder Judicial, ¿no? También algo que suele ocurrir mucho, ¿no? Por ejemplo, en esta época de pandemia hemos escuchado mucho de esas situaciones en que han habido contratos que se han suscrito antes del inicio de la pandemia, pero luego ya después que se reiniciaron las actividades, los precios ya no eran los mismos, ¿no? Y las entidades han estado obligando a los contratistas a que cumplan con el contrato, a pesar que las prestaciones ya no eran las mismas. O
el caso, por ejemplo, me contaron dos proveedores, me han contado esto, de los proveedores que daban el servicio de impresiones o de fotocopiado, ¿no? Que como ya no había personal que iban a trabajar y se disminuyó el uso del papel, porque casi todo se volvió pues virtual, ¿no? Entonces ya no se sacaban las copias que antes se habían estimado al momento de hacer el proceso, que estaba en el contrato, ¿no? Y esos proveedores, pues, tenían plata invertida en las fotocopiadoras o las impresoras que habían enviado a las empresas, ¿no? Y pues ahí había una situación pues que les estaba perjudicando y muchas entidades no han querido pues darle una solución de vida, a pesar de que la normativa no contempla, la ley de constitución del Estado, contempla el principio de equidad, ¿no? Que señala que las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Estado, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es de que bajo este principio de equidad, ¿no? Que si hay una variación que no es imputable a ninguna de las partes, ¿no? En los precios, la parte perjudicada debe reconocerle a la parte que se está beneficiando, debe reconocerle a la parte perjudicada, ¿no? Eso es lo que establece el principio de equidad. Pero muchas entidades no han hecho caso a esa situación, ¿no? Esto, a raíz de la pandemia, se han visto muchos casos, ¿no? Y entonces se cumple el dicho de que los proveedores, lamentablemente, pues estamos en una situación casi de indefensión en muchos casos en contra de las entidades públicas, ¿no? Otra de las afirmaciones que se escucha mucho y que es lamentable, ¿no? Que existe un marco normativo que propicia la corrupción en las contrataciones públicas. Y esto, pues, sí merece bastante cuidado y puedo decir, pues, que sí es cierto, ¿no? Y eso lo hemos mencionado en el tercer tema principal que hemos desarrollado, que tiene como título Corrupción en las contrataciones con el Estado, ¿no? En este webinar hemos desarrollado este tema y hemos señalado pues que el marco normativo, ¿no? Es uno de los factores que propicia la corrupción, ¿no? Si alguien quiere acceder al video de ese seminario, está en pantalla pues el acceso, ¿no? Está en nuestro canal de YouTube también el seminario, si alguien quiere verlo. Y decíamos en esa ocasión que tenemos una legislación profusa, confusa y dispersa, ¿no? Profusa quiere decir que es amplia. Tenemos un marco normativo muy amplio, ¿no? Les decía yo que tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos directivas, tenemos opiniones, tenemos pronunciamientos, tenemos resoluciones del tribunal, ese es en el marco general, y aparte tenemos otros procedimientos de contratación pública paralelos, ¿no? Como reconstrucción con cambios, ¿no? Petroperú, las cajas municipales, ¿no? Y así normas pues que se van dictando para cada sector o temporales, ¿no? Por alguna situación en particular a través de un decreto de urgencia, ¿no? Entonces la legislación es abundante, es confusa, ¿no? Porque se requiere interpretación, si no habría pues opiniones, no habría pronunciamientos, no habría directivas, entonces lo hace más abundante aún y es dispersa, ¿no? Porque está en diferentes lugares, ¿no? Hay normas que dicta el MEF, hay normas que dicta Petroperú con su reglamento, las cajas que dictan su reglamento, ¿no? Los ministerios también, Perú Compras también, que también antes estaba todo junto, Perú Compras en el OCE, pero ahora Perú Compras ya está aparte, ¿no? Ahora tenemos la Dirección General de Abastecimiento también, o sea, tenemos Dirección General de Abastecimiento, tenemos Perú Compras y tenemos el OCE, ¿no? O sea, tres organismos que tienen que ver con la contratación pública y cada uno va emitiendo ciertas directivas, ciertos comunicados, ciertas acciones en este amplio mundo de la contratación pública, ¿no? Decíamos también que la corrupción se puede presentar en cualquier fase del proceso de contratación pública y que en estos actos irregulares participan diversos agentes internos y externos, ¿no? Pero decíamos en este seminario de corrupción en las contrataciones del Estado que tenemos pues un marco normativo que en realidad tal como está desarrollado ahora, sí propicia la corrupción, ¿no? Nosotros hicimos una publicación del decreto de urgencia 070 hace algún tiempo que
señalaba que no se podían elevar por un tiempo de la pandemia, ¿no? Las elevaciones, no se podía elevar al OCE los cuestionamientos al pliego, la solución de consultas, ni se podía impugnar, ¿no? Y eso generó mucha más corrupción, ¿no? Porque las entidades pues hicieron su agosto ahí, no, nadie puede elevar, nadie puede impugnar, entonces hacían lo que querían, ¿no? Habían 25 postores, descalificaban a 24 y le entregaban la buena prueba que niños querían, claro, nadie podía impugnar, pues nadie podía observar, ¿no? Las hacían bases de cualquier manera, ¿no? Si nadie podía decir nada. Entonces, lamentablemente son situaciones que han venido ocurriendo, ¿no? Y tenemos la ley, les decía yo, que ya tiene varias modificaciones, el reglamento que tiene varias modificaciones, directivas, documentos estándar, normas especiales, reconstrucción con cambio, juegos panamericanos, concesiones, asociaciones públicos-privadas, obras por impuestos, también tiene su propio marco normativo, Quali-Warma tiene su propio marco normativo, y también hay normas temporales, ¿no? Se van dictando normas temporales, por ejemplo, en el COVID, reactivación, Arranca Perú, ¿no? Que también están los núcleos ejecutores de Produce, ¿no? O sea, se dan cuenta, o sea, no hay un orden, ¿no? Un solo marco general que pueda controlarse todo esto, ¿no? Entonces ocurre pues lo que conocemos como a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? O echa la ley, echa la trampa. Entonces sí es cierto que lamentablemente tenemos un marco normativo que propicia la corrupción. Otros de los dichos es: existe exceso de control en los procesos de contratación pública. Y esto podría ser cierto, ¿no? Pero muchas veces estos sistemas de control, si bien es cierto que pueden existir, que existen, que están normados, no, según los resultados que estamos viendo, no están funcionando correctamente, ¿no? O sea, de existir existen, pero no están funcionando correctamente. Tenemos al OCE, ¿no? Que tiene una directiva de acciones de supervisión a pedido de parte. Tenemos los OSIS, órganos de control de las entidades públicas, que a partir del año 2021 hacen control concurrente. Tenemos a la Contraloría General de la República. Tenemos veedores ciudadanos, la sociedad civil, medios de comunicación, está la Fiscalía, está Indecopi para ver temas anticompetencia, ¿no? Sí, hay control de estos sistemas de contratación pública, ¿no? Pero esto también, esta existencia de muchos controles y que a veces actúan también con desconocimiento, porque hemos podido ver pues informes de la Contraloría o de los órganos de control que a veces no están bien sustentados, ¿no? Hacen pues que los funcionarios públicos tengan temor a tomar decisiones, ¿no? O sea, tenemos un exceso de control y a veces hasta duplicidad de control que está complicando que los funcionarios pues puedan actuar de manera correcta, y esto también que va en paralelo con este marco normativo que hemos dicho pues que es deficiente, tal como está diseñado, ¿no? Otro de los dichos que hemos escuchado por ahí es que el Tribunal de Contrataciones del Estado no inspira confianza. Si bien es cierto, yo puedo decir que esto hace algunos años era mucho peor, ¿no? De las resoluciones que se van emitiendo últimamente, ya se aprecia un mayor criterio de predictibilidad, ¿no? O sea, esto puede ser cierto, pero ha disminuido bastante, ¿no? Y no es que de repente que el tribunal esté haciendo mal, ¿no? Sino que me refiero de que ya hay esta sensación, ¿no? Ya hay esta sensación de que el tribunal no inspira confianza, ¿no? Y la norma establece, pues, que el tribunal debe guardar un criterio de predictibilidad en sus resoluciones, ¿no? Lo cual antes era mucho peor, ¿no? Una sala decía blanco ante una situación y esa misma sala decía después negro ante una misma situación, ¿no? Ahora ya se está teniendo más criterios de predictibilidad, lo que sí no se está emitiendo muchos acuerdos de sala plena, lo cual podría generar que se disminuya la carga procesal,
¿no? Porque si el tribunal cumpliera lo que dice la ley, que me parece que es la segunda disposición complementaria final, que señala que tienen, la 12ª creo que es, que tienen que emitir acuerdos de sala plena para sentar precedentes de cumplimiento obligatorio. Si se estuvieran generando más acuerdos de sala plena, ¿no? que generen precedentes de cumplimiento obligatorio, entonces ya un administrado va a saber, el tribunal en este acuerdo de sala plena dice que ante esta situación, ¿no? Va a decir blanco, y ante esta situación va a decir negro, ¿no? Entonces ya eso se convierte en ley, ¿no? El tribunal no puede salirse. Entonces, un administrado ya tendría mejores elementos para tomar una decisión si impugna o si no impugna, ¿no? Pero ahora hay esa sensación, ¿no? De que el tribunal, pero acá dijo blanco, ¿no? Y la vez pasada dijo azul y después dijo gris. No sabemos qué va a decir ahora, pues de repente ahora dice rojo, ¿no? Entonces eso hace que los administrados tengan dudas, ¿no? Respecto a presentar un recurso de impugnación, ¿no? Pero si hubiera más criterio de predictividad y si tuviéramos más acuerdo de sala plena, eso evidentemente mejoraría. También existe la sensación de que el tribunal es prosancionador, ¿no? Pero eso, la misma norma lo permite, ¿no? Porque se señala pues que la responsabilidad es objetiva, ¿no? Entonces no se evalúa la intencionalidad o la causalidad del infractor, entre comillas, ¿no? Y solamente con el hecho de que de que objetivamente se determine que hay una infracción, se sanciona, ¿no? O sea, eso también, pues, por eso que vemos, pues, de que si alguien hace un análisis de las resoluciones que emite el tribunal, se van a dar cuenta que, me parece, ¿no? Así a ojo de buen cubero, que casi el 70% son de procedimientos sancionadores y solamente un 30% de apelaciones, ¿no? Y en muchos casos son por información inexacta o falsa o también por la no suscripción del contrato, ¿no? Hay muchas resoluciones por no haber puesto la garantía en los convenios de acuerdo marco. También, pues, se han hecho algunas denuncias que ya me parece que están mejorando esto, que existen vocales con periodos vencidos, ¿no? Hubieron varias convocatorias a vocales del tribunal que se declararon desiertas, ¿no? Se presentaban como 40, 50 y se declaraban desiertas, o solamente pasaba uno o dos. Me parece que ya han estado cambiando los vocales, no le he vuelto a hacer seguimiento a esto. Y que para presentar una impugnación hay que poner una garantía del 3%, ¿no? Lo cual en mi opinión es bastante alto. Y esto desincentiva a que los proveedores presenten recursos de apelación, ¿no? Otra de las afirmaciones que se hace por ahí es que el Estado pierde todos sus arbitrajes. Si bien es cierto, esto era hace algunos años, era correcto que el Estado perdía casi todos sus arbitrajes porque había pues algunas actuaciones indebidas, ¿no? De algunos árbitros, tal como se denunciaba antes, ¿no? Antes el Estado ha perdido el 70% de los arbitrajes. Perú perdió más de 669 millones de soles en arbitrajes. El Estado pagó en el 2011-2016 más de 8.700 millones por arbitrajes, ¿no? Pero luego ya esto ha ido cambiando, ¿no? Cuando se denunció el caso de Lavajato, ¿no? Y se denunciaron algunos árbitros, que todavía están en investigación eso, ¿no? Ya las noticias comienzan a cambiar, ¿no? El MTC logró 5 laudos favorables. El MTC evita pagar más de 20 millones, o sea, ya eso ha ido cambiando, ¿no? Repito, a través del escándalo de Lavajato, ¿no? Esto ha ido cambiando un poco. Antes sí había esa sensación, ¿no? De que el Estado perdía casi todos sus arbitrajes, ¿no? Pero eso ha ido cambiando. El uso de tecnologías de la información facilita el proceso de contratación pública. Y esto evidentemente sí es cierto, ¿no? Y no solamente en los procesos de contratación pública, las tecnologías de información, ¿no? Bien usadas, ¿no? Debidamente diseñadas, facilitan un proceso de contratación pública, ¿no? Antes no había SEACE, por ejemplo, ¿no? Se hacía difusión de las contrataciones en las vitrinas de cada entidad pública. Ahora esto es público, uno ingresa por internet y sabe qué va a contratar cada entidad pública, ¿no? Antes se publicaba en el Diario Oficial Peruano. Ahora no solamente se informa, sino también se hacen transacciones electrónicas a través del SEACE. A través de internet también se difunden las normas, portales públicos, el OCE, ¿no? Las normas uno ingresa a internet y puede buscar las normas en el Diario Oficial Peruano.
También tenemos información a través de Internet, portales públicos, grupos de Facebook, suscripciones, ¿no? Que te pueden informar, capacitación. En este tiempo de la pandemia aumentó la capacitación virtual. Nosotros estamos capacitando desde el año 2012 casi, ¿no? A través de webinars seguimos, ¿no? Ya seguimos capacitando a través de webinars, ¿no? Y también se pueden hacer consultas a través de estos medios tecnológicos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, el uso de medios tecnológicos no facilitan estos procesos de contratación pública, lo hacen más transparentes, nos permite mejor control, estar más actualizados, ¿no? Pero evidentemente bien utilizados, ¿no? Cuando esto está mal utilizado, como por ejemplo hubo esta denuncia del Tarot, del Club del Tarot, que se estuvo vendiendo información del CAC, ¿no? Entonces eso evidentemente pues no ayudó, ¿no? Y eso es porque, en opinión de varios expertos, ¿no? Que el OCE no ha configurado su plataforma para poder controlar esa fuga de información, ¿no? Entonces, si esos medios tecnológicos son usados adecuadamente, se puede hacer mucho, se puede mejorar mucho. Es más, hay muchas cosas todavía que se pueden mejorar, ¿no? Eh, con el uso adecuado de tecnologías, que ahora tenemos pues el blockchain, tenemos esta inteligencia artificial, Perú Compras tiene muchos avances en el uso de sistemas tecnológicos, ¿no? Queremos hacer una charla con ellos, ¿no? Les hemos enviado un correo, ojalá que nos respondan. Nos gustaría hacer para ustedes una charla con ellos, así como la próxima semana vamos a hacer una charla con COFIDE. COFIDE sí nos ha aceptado y estamos haciendo una charla para ustedes la próxima semana de fideicomisos, ¿no? Otro de los dichos es la asesoría en contrataciones del Estado es un gasto para la empresa. Y eso yo lo digo sencillamente que es falso, ¿no? Una asesoría bien llevada, correcta, ¿no? Que ustedes contraten pues con alguien que valga la pena, no tiene por qué ser un gasto, sino es una inversión para ustedes, porque esa asesoría lo que tiene que lograr es que ustedes contraten con el Estado de manera exitosa y no puedan evitar estas situaciones pues de la responsabilidad, ¿no? Administrativa, civil o penal, o que una entidad pública no abuse de sus derechos, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un asesor, ¿no? Esta asesoría tiene que ser especializada, ¿no? Hay estudios de abogados muy grandes que tienen pues derecho laboral, derecho tributario, ¿no? Derecho mercantil, ¿no? Pero nuestra recomendación es que si ustedes van a contratar una asesoría, tiene que ser especializada, porque este campo, según todo lo que yo les he contado en esta tarde, se dan cuenta que es bien complejo. Es algo muy complejo. Ni yo, que tengo 23 años exclusivamente en contrataciones de Estado, me las sé todas. Yo más que todo veo bienes y servicios, obras un poco, pero si alguien me dice, oye, tengo un proceso en UNOX, por ejemplo, no lo puedo asesorar porque no es mi especialidad caso de UNOX. No puedo aplicar algunos criterios de lo que conozco a un proceso de UNOX, pero no me arriesgo a hacerlo porque también tiene sus complejidades, ¿no? Esta asesoría debe ser integral en todas las fases del proceso de contratación, ¿no? Desde la fase de actos preparatorios hasta la fase de ejecución del contrato, no solamente en la etapa del proceso de selección, ¿no? Porque usted puede firmar el contrato y luego de suscrito el contrato usted puede tener complicaciones. ¿De qué vale que un proveedor se le adjudique la buena pro si luego de adjudicada la buena pro de repente no va a poder suscribir el contrato? ¿No? O suscribe el contrato y lo penalizan, o le resuelven el contrato, le ejecutan la fianza, ¿no? Entonces, eso no es, pues entonces usted tiene que contar con una asesoría que lo esté acompañando en todas las fases del proceso de contratación pública, ¿no? Oportuna, ¿no? Disponibilidad inmediata, de lunes a sábado de 9 a 20 horas, por ejemplo, permanente, los 12 meses del año, ¿no? En todos los procesos a los que usted se presente, no solamente en alguno de ellos, tiene que ser efectiva, obtención de resultados esperados, la buena pro, ejecución del contrato, velar por sus intereses y una asesoría adecuada tiene que ser llevada pues con principios y valores, evitar el conflicto de intereses, cautelar pues las prácticas anticorrupción, ¿no? Proveer la competencia leal, ¿no? No una competencia desleal, ¿no? Entonces, sí, las asesorías correctas, ¿no? Que funcionen de esta manera,
no, definitivamente no son un gasto, ¿no? Por ejemplo, nosotros con el contrato anual que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Que pagan un monto fijo mensual, ¿no? De repente con una sola actuación en todo el año que tenemos con nuestro cliente, se pagó sobrado lo que lo que nos pagan durante todo el año, ¿no? Evitamos de repente una penalidad, ¿no? O que lo sancionen, ¿no? Es que ese es el trabajo que tratamos de hacer siempre con nuestros clientes, ¿no? Cautelar, velar por sus intereses, no solamente que se adjudiquen la buena pro. Algunos tienen solamente esa idea, ¿no? No, la buena pro y punto, ¿no? Luego se presentan más complicaciones, ¿no? Entonces, es mejor tener un servicio de asesoría, ¿no? Que sea especializado, integral, oportuno, permanente, efectivo, ¿no? Con principios y con valores. Y si usted logra esto, les aseguro de que esa asesoría definitivamente no va a ser un gasto para usted ni una carga, sino va a ser su mejor inversión. Muy bien, en pantalla el certificado digital que les va a llegar a los que nos están siguiendo por GoToWebinar, ¿no? La plataforma de GoToWebinar emite estos certificados que les va a llegar a los que han participado por esta plataforma. Los que nos siguen por Facebook y YouTube Live lamentablemente no tienen acceso a este certificado digital. Nosotros sí emitimos este certificado, ¿no? Que es opcional para que aquellos que quieran, si alguien está interesado, mañana le llega el correo con la información de este certificado que sí emitimos nosotros, tiene firma, tiene el número de horas, ¿no? Y el servicio que les hablaba yo, que es nuestro servicio de asesoría integral, Licita Fácil, que cubre todas las fases del procedimiento de contratación, es especializado, oportuno, personalizado y permanente, ¿no? Tenemos ese servicio, la información la hemos dejado para aquellos que nos están siguiendo por GoToWebinar, tienen la presentación del servicio, si alguien está interesado se comunica con nosotros. Y en pantalla nuestros datos de contacto, ¿no? La página de compras estatales. Todos los días publicamos noticias, opiniones, artículos relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La información de Licita Fácil, del servicio que les he hablado. La información de los seminarios semanales en esta dirección. Toda la semana se publica en esta misma dirección. Cada semana cambia. A las 11 de la noche, los jueves a las 11 de la noche, se actualiza con la información del seminario siguiente. O sea que a partir de las 11 de la noche del día de hoy va a estar la información del seminario con COFIDE que vamos a realizar la próxima semana, que es el fideicomiso aliado en las obras públicas. Mi correo personal, para aquellos que quieran comunicarse conmigo, el correo de denuncias, si alguien tiene información de irregularidades o corrupción en algún procedimiento de contratación pública, nos escribe para analizar la información. Y mi teléfono con WhatsApp para los que quieran comunicarse conmigo. Finalmente, los accesos a nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube. En esta dirección están nuestros videos y en SlideShare están las diapositivas de todos nuestros seminarios. Con eso termino la parte expositiva. Les pido por favor a nuestros amigos de Exa Consulting que cierren los accesos a YouTube y Facebook Live. Le damos las gracias a los que nos han seguido por esas plataformas, recomendándoles que nos sigan siempre, que se registren en los siguientes seminarios a través de la plataforma oficial GoToWebinar. Nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas. Muy bien, no tenemos más preguntas. Ya son 7:25 de la noche. No habiendo más preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me la envíe al correo que estamos mostrando en pantalla. Les agradezco mucho su asistencia, que tengan un buen fin de semana. Los esperamos en el seminario del próximo jueves. Cuídense mucho.